Ok, ahora sí. Vamos a ver la otra parte entonces. Pueden ver, Mm, no, todavía no. ¿no? No, Vamos a ver. ahí sí. ¿Qué otras clases lleva usted ahorita, Andrea? Eh, presupuesto y taller 2. Solo yo no llevo taller 2. Pero ¿qué le puedo decir? Taller 2 es métodos. Ya me he quedado 2 veces en método. En serio. No, solo una vez usted que nos quedamos todo el grupo y la siguiente la fue a cancelar porque el grupo que estaba se desintegró, entonces yo quedé así como a la deriva. Ah, sí. Fíjese que a Yonaira, si no me equivoco, bueno, no sé si fue en esa clase. La cuestión es que cuando recién veníamos entrando a la pandemia, Ujú. yo creo que era como el segundo periodo. Miren que ay, la Yonaira la dejaron sola en una clase. Así me pasó a mí y a otra compañera nos dejaron sola las dos y fuimos a cancelar las clases ustedes. Ah, bueno, ahí Madeline fue, ahí Madeline me preguntó cómo canceló ella también, porque ella fue a cancelar una, a Madeline. Sí, en proyectos me dejaron botada a mí también. Mire usted, eso quiere ganas de hacer trabajo en equipo, es lo más difícil, porque no todo el mundo tiene la misma disposición de trabajar y de querer hacer los trabajos. Hay que andarlos chiñando para poder reunirse, para poder hacer que haga su parte. Ay, no, yo imaginé que la primera vez que metí método uno, nos dejó todo el grupo, la licenciada, ¿Y con qué lic la metió? con la Lin Juana. Mm, Juana Rosa. Juana. Juana López. Ah, Juana López. Ujú. A mí, bueno, no me acuerdo con quién fue que llevé método 2. No sé si fue con la Liga de Ubiges. Madi, ¿no estuvimos con usted en métodos? Ella es muy buena. no creo, porque yo llevé métodos uno y 2 con Luisa, pero no la recuerdo a usted. Sí, yo llevé con Luisa. Método 1, estoy segura que la llevé con Luisa. De método 2, ya no me acuerdo si fue con ella también, fíjese. La cuestión es que los dos métodos los pasé con 60 y algo. Sí, qué difícil. Yo necesito pasar unos métodos. Sí o sí. Yo no quiero. No, si no, no me voy a quedar. Mis planes son sacar por lo menos los 2 talleres el otro año, porque imagínense que ya este año ya no pude. ¿Y el 1? Sí, el uno del dos. Ay, por eso hay que pasar macro, porque tenemos que meter el taller 3. Vivas, chiquillas. Pongámonos pilas, pues hablemos de nuestro trabajo. Sí, mejor. Nos va a decir Bueno, en un comentario, por favor, chicas, hablen del trabajo, no de otra cosa. Pero bueno, vamos, Madi. Disculpe, Lick, si está ah, viendo este video, discúlpenos. Se Sí, nos olvida de que a veces lo estamos estamos grabando. grabando. bueno, íbamos por la 2, ¿verdad? Bueno, ese ejemplo que yo puse ahí, yo lo encontré, pero yo puse ahí la cita. Em, habla de la universidad estatal, como ahí habla de la oferta real y la oferta efectiva. Entonces habla de la cantidad de estudiantes en la oferta real. Ahí dice, la universidad tiene la capacidad de admitir a 10.000 estudiantes anuales en diversos programas. Dispone de 500 profesores y 50 programas de estudio y modernas instalaciones. Ofrece becas y ayudas económicas para un 10% de los estudiantes.
Eso en la oferta real. Luego en la oferta efectiva dice que debido a los problemas económicos, solo 8.000 estudiantes pueden cubrir los costos de matrícula y otros gastos asociados. Dice también que la universidad está ubicada en una región de difícil acceso, lo que impide que los estudiantes de las áreas remotas puedan asistir. Las plazas en los programas más adecuados, como medicina o ingeniería, son limitadas y solo el 50% de los solicitantes logran ingresar. Luego habla de las becas y ayudas económicas que no cubren todos los gastos necesarios para los estudiantes de bajos recursos, limitando su acceso. Bueno, ese pues a mí me pareció con respecto a lo que pregunta ahí. Entonces por eso lo puse y le puse ahí la cita. Luego la pregunta número 3 dice, explique por qué la demanda global de educación es producto de la demanda residual y generacional. Brinde también un ejemplo para clarificar su respuesta. Entonces ahí dice, la demanda global de educación es el producto de la demanda residual y generacional debido a que ambas representan diferentes segmentos de la población que buscan acceder a oportunidades educativas. Y un ejemplo es un país cualquiera, que podríamos decir Honduras, por decirlo así, pero yo lo puse así general, porque habla de la demanda generacional también. Y ahí detalla 1 millón de niños ingresan a la educación primaria, 500.000 adolescentes ingresan a la educación secundaria, 200.000 jóvenes buscan ingresar a la educación terciaria. Luego habla de la demanda residual, dice 100.000 adultos buscan terminar la educación secundaria, 50.000 trabajadores necesitan formación continua, 20.000 personas mayores buscan educación no formal. Luego habla de la demanda global, demanda generacional, 1.7 millones, demanda residual, y ahí prácticamente son cifras, números. Pero abajo también está la explicación. Ahí dice, en este ejemplo, la demanda global de educación incluye tanto los nuevos estudiantes como aquellos que necesitan continuar, actualizar o completar su educación. Esta combinación asegura que el sistema responda a todas las necesidades de la población, desde la infancia hasta la vejez y a las cambiantes demandas del mercado laboral. Yo hice hasta la pregunta 4. Y La ahí 4 a mí me tocó las 5. sí, desde las 5, 6, 7 creo que hizo usted. Y 8, 9 y 10 hizo Andrea. Entonces voy a yo a discutir la 4 y luego pues sigue Dorian para que miremos lo que ella hizo. Dice la 4, ¿qué diferencia la demanda real de educación de la demanda efectiva de educación? Brinde un ejemplo que clarifique su respuesta. También dice, la respuesta dice, la diferencia entre la demanda real de educación y la demanda efectiva de educación radica en la capacidad de satisfacer esa demanda, considerando las limitaciones y barreras que enfrentan los individuos. Ejemplo, un escenario, la educación universal en un país en desarrollo. Ahí yo pude haber puesto un país, pero pues lo dejé de manera general, tal vez no hay problema con eso. Demanda real. 100.000 estudiantes terminan la educación secundaria y ahí ustedes van a ver que prácticamente en esas preguntas que yo hice son cifras de estudiantes, que son los ejemplos que yo más encontré. Pero igual siempre cada pregunta tiene una explicación de qué es lo que hay ahí, porque abajo dice, en este ejemplo, la demanda real representa el número total de estudiantes que desean acceder a la educación universitaria, mientras que la demanda efectiva es el número de estudiantes que realmente pueden hacerlo, porque como ya sabemos, ¿verdad? Que no todos los que quieren estudiar lo logran por las limitantes que algunos tenemos. Después dice, después de considerar las barreras económicas, geográficas, sociales y culturales, gracias. La diferencia entre ambas resalta la importancia de abordar estas barreras para aumentar el acceso efectivo a la educación. Y luego la 5, que esa sí la hizo Dorian. Bueno, a mí me tocó desde las 5. ¿Qué medidas ejecutaría para frenar inmediato plazo
la demanda residual. Mencione por lo menos dos y ejemplifique por qué las medidas que usted planea podrían ser efectivas. La demanda residual es un sistema educativo que se refiere a la situación donde hay una alta demanda de servicios educativos que no pueden ser satisfechos satisfecha debido a su insuficiencia en recursos o infraestructura educativa. Para abordar este problema en Honduras se puede implementar las siguientes medidas. Esto a mediano plazo. La primera que puse fue una inversión de infraestructura. Como sabemos, bueno, como sabemos en nuestro país, pues lamentablemente tenemos una decadencia bastante de centros educativos y muchos de los centros educativos están en una situación lamentable. Muchas veces los jóvenes no tienen ni pupitre donde recibir sus clases, no cuentan con un salón eh, bien equipado, no hay, los docentes no, el gobierno no les proporciona material didáctico tampoco. Lo que hice fue en medida inmediata realizar una evaluación exhaustiva en estas infraestructuras en las áreas con mayor demanda residual, asignar fondos para reparación, mejora y rápida de las escuelas existentes. Esto incluye la construcción de aulas temporales o modulares para aumentar la capacidad a corto plazo. Algo que se implementó en un centro educativo que yo estuve fue que eh, se donaron carpas para, y carpas, una organización, una ONG donó carpas porque el centro educativo era muy pequeño, o sea, solo contaba con 3 aulas y cada aula tenía 40 niños matriculados. Entonces lo que hizo, y uno de los grados recibía clases abajo de un árbol. Los pupitres los padres de familia lo donaron, los compraron ellos, entonces lo que hizo la ONG fue que les dio una carpa, porque cuando pegaba muy fuerte el sol, el árbol no podía, el árbol, eh, la luz siempre pasaba, la luz del sol. Entonces donaron unas carpas que son como casas, no sé si que son como casitas, no sé si aquí, si no sabría explicarle bien, pero son como casitas y ahí lo que hicieron es ahí recibir clases. Creo que ese proyecto duró bastante tiempo hasta que la misma organización les construyó 2 aulas nuevas. Entonces, esta respuesta la di porque me recordó a ese proyecto que realizó esta ONG. ¿Cuál es la efectividad? Esta medida puede ser efectiva porque mejora rápidamente las condiciones físicas de las aulas de las escuelas, permitiendo más estudiantes sean atendidos sin tener que esperar largos periodos de construcción. Además sí, de hecho los niños no perdieron sus clases porque como tenían las carpas, eh, en lo que las personas, los albañiles estaban construyendo, no, o sea, ellos siempre estaban recibiendo sus clases dentro de este sitio. Entonces ellos no lograron perder clases. Además, la creación de las aulas temporales o modulares es una solución flexible que puede adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. Implementación de programas de becas. Medida inmediata, establecer programas de becas dirigidos a estudiantes de bajos recursos que no cubran solo la matrícula, sino también materiales escolares, transporte y alimentación. Estos programas pueden ser financiados por gobierno, ONG y el sector privado. Eh, bueno, muchas ONGs dan becas o apadrinan niños hay una organización que se llama Children International. Ellos tienen un programa de becas para estudiantes que ellos les dan es como, no sabría decir si es un estipendio o sí, es como un estipendio que les dan a los jóvenes donde se les acreditan mensualmente
10.000 lempiras. Ellos cubren transporte, cubren gastos de material que necesiten, que requieran para sus actividades escolares. Y también, bueno, yo fui parte también de una empresa de mi papá donde fui becada, entonces también hay empresas privadas que pueden hacer estos proyectos de becar a los hijos de los empleados. Es una de las medidas inmediatas que podríamos optar también. Y también que el gobierno invierta más en esto, en la educación, que ponga, que se vea que se está generando un cambio, algo significativo para la educación de nuestro país. Una efectividad, esta medida es efectiva porque reduce las barreras económicas que impiden muchos estudiantes al acceder a la educación. Aliviar los costos de la educación, más familias pueden enviar a sus hijos a la escuela, lo que ayuda a reducir la demanda residual. Vi un caso de una familia también de que la mamá tenía 3 niños y ella tenía un puesto de tortilla, pero no, 2 de los niños eran gemelos y 2 se habían graduado ya de noveno y ella solo podía pagarle la educación a uno y otro no iba a estudiar. Eh, este chico yo lo conocí, a estos niños yo los conocí en un proyecto donde él comentó que él no estaba estudiando, él fue parte de un proyecto que se llama Jóvenes Líderes de Impacto, que ese proyecto lo implementa FUNADEM. Eh, y él contó que no estaba estudiando porque la mamá no podía pagar el estudio y que el hermano de él sí, que el gemelo de él sí, sí estudiaba. Entonces, el proyecto le está pagando a él su educación. A él lo metieron en el Info y él está sacando un oficio. Entonces, creo que a veces muchas familias sacrifican el estudio de uno de sus hijos para que otro pueda estudiar. Entonces, creo yo que estas ONGs han sido de mucha ayuda para muchos, muchos jóvenes que estén debajo de recursos. El ejemplo sería ciudades como San Pedro, donde muchos niños abandonan la escuela debido a la falta de recursos económicos. Un programa de becas integral puede garantizar que más estudiantes permanezcan en el sistema educativo y complementar la educación. Aquí reduciríamos la deserción de los jóvenes en los centros educativos. Los ejemplos puse en los educatodos también, que son gratis, que bueno, tengo conocimiento, yo los conocí por Club CDA, también el programa de apoyo a la enseñanza media en Honduras, que es como un proyecto también, y el programa de beca Educar para el Progreso. Este programa solo está en Olancho. Busqué información y es ahí que se inició y por los momentos eh, solo ahí han trabajado. De ahí con la siguiente pregunta. Defina qué es la población no escolarizada y explique cuáles son algunos de los factores que contribuyen a su formación, que brinde un ejemplo y clarifique su respuesta. La población no escolarizada se refiere a aquellos individuos en edad escolar que están que no están inscritos en ninguna institución educativa. Esta situación puede deberse a diversas razones que van desde el problema económico hasta barreras culturales. Económico, la pobreza limita capacidades de la familia para costear los gastos asociados a la educación con uniformes, materiales y transporte. Geográfico, en áreas rurales o difíciles de acceso, la falta de infraestructura educativa cercana obliga a los niños a recorrer las largas distancias, ince- dice incentivando al sistema escolar culturales. Esta se parece bastante a la que tiene Madrid. En algunas comunidades, especialmente en áreas rurales, se valora más el trabajo infantil o las tareas domésticas que la educación formal, lo que lleva a un mayor deserción escolar. En en los pueblos, este ejemplo es como en los pueblos, que muchas veces los niños los mandan a trabajar
al campo y pues, como tienen que proveer en sus casas, entonces le dan más prioridad al trabajo que a la educación. El ejemplo es en Honduras, un estudio que mostró de zonas rurales como la Mosquitia, muchos niños no asisten a la escuela debido a la falta de centros educativos cercanos y a las necesidades de trabajar para apoyar económicamente a su familia. Este lo saqué de un documento que la licenciada nos proporcionó. ¿Cuáles son algunos de los factores socioeconómicos de desigualdad? Mencioné por lo menos tres que inciden en la demanda de la educación. Explique cómo cada uno de ellos incide en la demanda de la educación. Factor de socioeconómico de la desigualdad que incide en la demanda de la educación. Ingreso familiar. Eh, en el ingreso familiar, creo yo, bueno, yo creo que muchos lo han vivido, de que no pueden costearse la educación, nuestros padres no pueden pagar tal vez nuestra educación y por esos limitantes pues, no entramos a la escuela. Eh, Nivel de educación de los padres. Muchos padres tal vez no tienen la educación, no tienen la mente abierta todavía y creen que como ellos no estudiaron, sus hijos no deberían de estudiar o no deberían de prepararse. Suelen decir, ¿para qué te va a servir el estudio? Mejor trabajar. Entonces es uno de los grandes factores también que, que los padres inculcan eso en los niños, que tal vez el estudio no les va a servir para nada o no es algo necesario y no apoyan al joven a estudiar académicamente. Según el informe de estadísticas educativas en Honduras, los niños cuyos padres no completaron la educación primaria tienen una mayor probabilidad de no asistir a la escuela. Acceso a servicios públicos, impacto de la falta de servicios públicos como agua potable, electricidad y transporte afecta negativamente la capacidad de los estudiantes para asistir y residir en la escuela. Ejemplo, en las áreas rurales de Honduras, la falta de transporte adecuado obligan mucho a los niños a caminar largas distancias para llegar a la escuela, lo que a menudo resulta en ausentismo y deserción. Esto se ve más en las zonas rurales. También se dan aquí en las urbanas. También existe eso. No por ser la ciudad quiere decir que no, pero sí muchos niños en ciertas escuelas no llegan también del factor de la inseguridad. Permítame que me va a descargar la computadora. 8. ¿Por qué los factores Esa, esa ya es mía. es suya? Ah, ok, ok. Así ve. Ok, entonces. Sí, Andrea. 8, 9 y 10. Yo no sé si les comentaba, no sé si era Manny o si ya estábamos las tres, que eh, como que no sé dónde fue que leí que diéramos como ejemplos de aquí de Honduras. Entonces yo adapté eso aquí. Las Ujú. respuestas van como, ok, en Honduras y la familia hondureña y yo ahí como recalcando, ya saben, en eso. Pero bueno, De solo, hecho, sí, creo que o sea, la mejor información que podemos sacar es de lo que hemos vivido y de lo que vemos en nuestro país. exacto. Y lo que les iba a decir es, las tres preguntas, yo las saqué y las respondí basado en toda la información del campus, pero Madi me decía, ¿verdad? Que hacían falta la cita. Madi, yo no sé si quiere que le agregue la cita a cada respuesta, así como al final. Miren, se me está descargando la computadora y no sé dónde tengo el cargador. ¿Le parece si pongo como al final de cada una? Porque prácticamente la información, todo de lo que estaba en el contenido del campus, de ahí fue donde se Sí, es que en las instrucciones que usted respondió. le dio al principio, dice que en cada pregunta debe ir la cita. Ah, bueno, entonces voy a citar el contenido del campus ahí.
Voy a tener que Ujú, poner como la sí, cita del campus en cada una de ellas abajo. Pero bueno, sí, porque ojalá que me ajuste el tiempo para leerlo rapidito, pues no sé cuánto me queda de carga. Y no, la grabación no creo que se pierda. Pero bueno, perdón por interrumpir la madre. Y decir algo, no, dele, está bien. vaya pues. Ok, la número 8, ¿por qué los factores demográficos y aptitudinales negativos reducen la demanda global de educación? Explique con el debido argumento, pero bueno. Entonces empiezo ahí, en Honduras, diversos factores demográficos y actitudinales afectan negativamente a la demanda de educación, reduciendo la cantidad de estudiantes que asisten a las escuelas. Y aquí, esto lo voy a poner en negrita si gustan para que se note, ¿verdad? Como las que son, Sí, las que voy a marcar. Ok, la extrema pobreza, muchas familias hondureñas viven en condiciones de pobreza extrema, es la mayoría. Lo que obliga a los niños a trabajar desde temprana edad, los que mencionaba Dorian en las zonas rurales, eh, para contribuir a los ingresos familiares, reduciendo así su tiempo y capacidad para asistir a la escuela. Lo otro es la desigualdad económica entre las zonas. Está bien parecido, ¿verdad? Rurales, ajá, la infraestructura educativa es deficiente, hay menos escuelas disponibles y la calidad de la educación es menor, lo que disminuye la demanda de educación en estas regiones. Yo no sé quién me compartía un ejemplo de una escuela rural donde una maestra como que le tenía que dar clases a varios grados. No sé si ustedes han escuchado algún testimonio de un